La semana pasada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo el tema de las universidades que estaban aplicando protocolos en caso de amenazas de muerte, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo ese email que habían mandado a la... Es que no me acuerdo qué universidad había sido. A la central. Perdón, a la UDP fueron varios. Sí, fueron varias universidades donde... Fueron 3. Donde UDP, USACH, donde mandaron unos mails para amenazar con una matanza total dentro de la universidad. Las universidades rápidamente tuvieron que activar los protocolos, cerrar las clases, hacer las clases online, ¿no? Y uno de esos era, y que Pancho decía, todavía me acuerdo porque tú miraste... El remitente. Tú miraste el remitente que era... Amermelado, ¿no? El remitente era Amermelado, entonces uno decía, uno le puede hacer caso, creer si esto efectivamente tiene un grado de veracidad o no. Pero la verdad es que uno nunca sabe, digamos. Entonces, cuando te llega un mail de este tipo, lo primero que hace es cerrar las clases y está todo bien. Dice, caso de Amermelado, instala debate. ¿Cómo diferenciar una amenaza real de una simple intimidación? Y lo enlazábamos también la semana pasada. ¿Te acuerdas del chico este que quedó libre? Que amenazó al presidente y al ministro de Hacienda, que iba a matar a esos dos perros. Entonces... ahí está el mail. Dice, soy un miembro de la organización terrorista satánica neonazi 764, No Lives Matter. Voy a acribillar a varios. Y ese es cuando llegan a la casa de Mermelado, ¿no? No sé, Pancho, a ver. Sí. Esa es la llegada de la PDI a la casa de Amermelado, que no se llama Amermelado, se llama Alejandro Venegas Oces, tiene 22 años. Es mucho más que un Amermelado. 22 años. A mí me llamó la atención en el remitente que dijera Amermelado, dije, esto no puede ser serio. Me llamó la atención la foto, porque la foto tenía había una pistola, que puede ser una pistola juguete, pero el cuchillo se veía como un cuchillo mantequillero, digamos, ni siquiera un cuchillo de carne. Pero claro, se activa el protocolo, yo decía, a mi juicio, inexplicablemente, porque yo entiendo que una universidad de esta magnitud, un colegio, una escuela, tiene que activar otro tipo de protocolos que no sean suspender clases, porque si no nos vamos a quedar sin clases en todo Chile, ¿no? A ver, lo primero que quiero decir en el fondo es que acá el GC dice amenaza real o intimidación. Yo creo que no existen las intimidaciones en esto. O sea, tenemos que tomarlo en serio, ¿ya? Que un tipo como de Mermelado mande un correo es una amenaza real. ¿Ya? Independiente si el tipo tenía arma o no, independiente si lo quería hacer, es una amenaza. Sí. Y así hay que tomarlo. Yo creo que sería mucho peor que una universidad o un colegio dijera, nos tinca que esto no puede ser bluff porque el correo es Amermelado, en el fondo. No, yo creo que es algo mejor, hay que hacer. yo creo que es mejor ponerse el parche en telaría, pero como esto activa un montón de problemas, al fondo, porque se pierden clases, etcétera, tiene que haber todo el rigor de la ley en personas que hacen esto. Porque si no lo quisieron hacer como amenaza real, si lo quisieron hacer como una broma o como una simple intimidación, tienen que entender que la sociedad no se lo va a tomar así y por lo tanto es hoy día un sujeto que a mi juicio debería estar perseguido como autor de una amenaza real. Ahí estamos mal, Roberto. ¿Por qué? Porque finalmente, que tú tienes toda la razón del mundo, los resultados de esto terminan siendo tan livianitos que pueden haber 50.000 amermelados más sin tener ningún temor ante la ley. Por lo mismo, este señor termina con arraigo nacional, que te aseguro que no le molestó en lo absoluto porque no debe tener interés en salir del país. Firma mensual, que tampoco le cuesta nada, porque al lado de que vaya a comprar pan, va también y pasa y firma. Y además la prohibición de acercarse a las víctimas, que en este caso era el presidente de la República y el ministro, y debe estar muy lejano a querer estar cerca. Pero eso es el caso de la amenaza al presidente. En el caso de Amermelado, termina sufriendo más o menos la misma consecuencia, además de no poder ingresar a ninguna de las universidades que recibieron amenazas, de las cuales seguramente el gallo no es parte. Universidad Alberto Hurtado, Universidad Diego Portales y Universidad de Santiago de Chile. O sea, la verdad es que con estas penas, con estas medidas... No, por eso digo que tiene que aplicarse todo el rigor de la ley, porque si no la señal que se manda es muy mala. Esto puede infectar a que hayan otros interesados en hacer este tipo de bromitas o este tipo de intimidaciones. ¿Hay alguna reforma en este tipo de amenaza? No hay nada, po. No, pues si la semana pasada todo el que fue a amenazar quedó libre al tiro. Al tiro. Amermelado también, si fue formalizado, dejado en libertad, con prohibición de ingresar a las universidades. ¿Qué es lo que quiere comunicar la ley? ¿Qué es lo que quiere comunicar el político con este tipo de penas? Porque
hasta donde yo lo puedo percibir, no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que Cuando se legisló, perdón Roberto, seguramente este tipo de cosas eran súper aisladas, hoy día son bastante más frecuentes, ¿o no? No creo que tenga que ver con eso. Tiene que ver con que, en efectivo, en estricto rigor no puede haber una pena porque todavía no hay una condena, ¿ya? Este tipo, me imagino yo, que está siendo investigado, se abre un proceso. La investigación es de 100 días. Ese es el problema. Tenemos dos problemas, que hoy día las investigaciones duran mucho tiempo. Eternas. Y segundo, y eso tiene que ver con que también los fiscales están sobrepasados, en el fondo, faltan recursos, como siempre. Y segundo, que durante la investigación, como ustedes dicen, los jueces en general son muy garantistas. Que sean garantistas significa que garantizan la libertad, los derechos del imputado. Entonces, por lo tanto, solamente arraigo, solamente firma. Pero Roberto, pero escúchame, pero Pancho, en Estados Unidos, estoy revisando qué pueden enfrentar los autores de falsas amenazas. Desde 10 años de cárcel hasta $10.000. O sea, estos dos flacos por falsa amenaza tienen que pagar 10 millones de pesos. 10 palos. Pero acá eso es Estados Unidos, pero acá no pasa nada. Es como tan, orden de alejamiento, no se puede acercar. Y escriba con buena letra en la pizarra, nunca más lo voy a hacer. Y hay un tema que decía Roberto que es re importante también a la hora de entender por qué hay tanta gente que queda libre de delitos que parecen de mucha connotación, digamos. Fiscales sobrepasados. Los fiscales, en lugar de llegar a término en investigación, prefieren llegar a acuerdos. Sí, pues. Para ir liberando juzgados, para ir liberando trabajo de la fiscalía. Porque hoy día un fiscal en Chile debe tener ¿cuántos casos? ¿20? No, o sea, 2.000, creo que la reforma se había pensado para que cada fiscal tuviera 1.000 casos, pero están ya en los 2.000. Totalmente sobrepasados, entonces al final dicen, bueno, este menor, chao, llegamos a acuerdo y se acaba. Y el abogado defensor prefiere llegar al acuerdo que a la cárcel, por lo tanto vamos firmando acuerdos y tenemos un montón de delincuentes libres, una por espacio en la cárcel y dos por el trabajo de los fiscales. Ahora, estos 100 días de investigación llegan ¿a qué? Porque más que saber que es un joven de 22 años y que tiene un tiempo libre eterno, porque para darse la lata de escribir esta amenaza y además armarse un remitente falso. Mire, yo ¿Por qué necesitáis 100 días de investigación? No, pues basta con revisar las direcciones IP y te vas a dar cuenta que... O sea, yo me imagino que a través de la IP llegaron a la casa del tipo y basta con abrir el computador para ver qué aplicaciones tenía. Ya tenéis el mono armado. O sea, el mono está armado. En una tarde. En un rato. Si el tema es... Claro, o sea, es un caso que, insisto, con lo que sabemos, porque uno nunca sabe todos los detalles, pero según lo que sabemos, se podría haber dictado sentencia desde ya. Inmediata. Claro, y ahora el tema que probablemente el tipo va a quedar libre. Este tipo de casos yo creo que tienen que servir para que la institucionalidad entienda que de repente el protocolo hay que empezar a modificarlo. Yo decía el otro día, esta puede ser la nueva manera de paralizar las clases. Pero mira, vamos llamando. Si acá, en vez de tomarme la universidad, me la tomo desde mi casa. O hacer un llamado anónimo diciendo que hay una bomba, por ejemplo. Bueno, pero dice, detiene a la mujer que habría amenazado con poner una bomba en la sede de la Universidad de Chile. La joven habría hecho la amenaza a través de las redes sociales y tras una investigación de la PDI logró la detención y la incautación de su teléfono móvil. Funcionarios de la Policía de Investigaciones detuvieron a una mujer que habría amenazado con poner una bomba en la sede de la Universidad de Chile. La Fiscalía Centro Norte confirmó que la joven de 19 años pasará a control de detención la mañana de este lunes y será formalizada por el delito de amenazas. Pero el delito de amenazas, si no hay antecedentes previos, no hay nada, no pasa nada. No sé, yo no soy abogado penalista, pero... Pero no pasa mucho. A mí me preocupa la parte más política de la política pública, las señales que estamos dando y qué puede generar esto en la sociedad. Claro. Ahora, esto lo presentamos como que habría a un debate, ¿no es cierto?, en el mismo tema, que cómo poder percibir si es una amenaza o una intimidación real, ¿no es cierto? ¿Cómo para qué? Para que esto deje de, por protocolo, tener que cerrar la universidad, dejar a los cabros sin clase, dejar ese museo que no sigan yo entrando creo que es gente. demasiado arriesgado. El decir Es demasiado arriesgado que una persona diga que se la juegue en decir esto es una amenaza falsa, Sigamos no hagamos con lo nada, mismo. sigamos como... Y llegase a pasar algo, o sea, nadie va a agarrar ese fierro. Pero el real amenazador, el real delincuente,
no va a advertir que va a poner una bomba en algún lugar y tampoco va a advertir que va a entrar con pistola y cuchillo a matar a todos los que se le enfrenten. Creo yo. No soy socióloga ni psicóloga, pero... A veces sí, a veces sí. ¿A veces sí? Lamentablemente, claro, Estados Unidos ahí, como decía Gonzalo, tiene mucha más carne, en el fondo mucha más experiencia. Y hay de todo, hay desde los tipos locos que entran a las universidades y entran a la escuela a disparar, pero también hay muchos que amenazan. Y yo tampoco soy experto en el tema, pero por lo que yo he logrado entender, tiene que ver con varias posibles causas. Primero, tipos que están medio locos en el fondo, entonces parte de su locura es hacer esta amenaza, en el fondo, y a veces es pidiendo auxilio, en el fondo. Muchas veces las personas que tienen desvío psicológico, en el fondo, hacen estos avisos previos como una forma de llamar la atención. Claro, para que no sea tan tarde como la infiltración del narcotráfico en las poblaciones y todo lo que hemos vivido en los últimos años, digamos. Acá la institucionalidad tiene un deber de empezar a protocolarizar ciertas situaciones. O sea, tiene que haber protocolos de reacción que no pueden implicar necesariamente cerrar la universidad o cerrar el colegio. Yo conocí hace 2 meses aproximadamente la amenaza en un colegio del sector oriente, donde se realizó el protocolo de seguridad y el colegio, en lugar de decidir cerrar, decidió investigar y al día siguiente hubo clases normales, se eliminó al amenazador, digamos, se lo neutraliza al amenazador, se determina que no había problema, pero no puede ser que estemos suspendiendo, pues, porque nos quedamos sin educación al final. Pues. Sí. No, y al final lo puede hacer cualquiera, porque si es que yo hasta la persona más humilde de pensamiento, digo, sin ser un delincuente, puede decir no quiero ir a esta prueba y mandó un bueno, correo. ¿en el ACOT hay algo sobre esto? No, yo entiendo que no. Yo no tengo recuerdo de que en el ACOT, ¿cierto?, de estos proyectos, indicaciones, algo sobre las falsas denuncias de amenazas de bomba o atentados terroristas falsos. Y sin ir más lejos, las falsas denuncias son un tema en general, son un gran problema en general. Yo me acuerdo, un tema nada que ver, pero que al final apunta hacia lo mismo. Hace 2 o 3 años atrás, para la elección de la FEUC, a uno de los candidatos, candidato hombre, le metieron una denuncia de que él había acosado a una alumna, a una compañera en el fondo. Denuncia que resultó completamente falsa, pero te tiran esa denuncia una semana antes de la elección y hoy día te liquidan. La campaña se fue a la baila. Exactamente. Ahora, yo entiendo que en la universidad hoy día, no sé si en todas, digamos, pero hay algunas universidades que han instalado especies de fiscalías internas donde se investigan este tipo de cosas internamente, ¿no? Claro, pero en el fondo mi punto es que cualquier denuncia hoy día tenemos que filtrarla, olfatearla. Pero es distinto una denuncia a una persona en particular con un acoso, sin restarle gravedad a los acosos, a una denuncia gigante sobre un anuncio de bomba que puede afectar a cientos de estudiantes.